Y muchas gracias a todos por estar aquí y hoy venimos a debatir, ya tenemos un focus acerca de la bisexualidad y la pansexualidad. La sexualidad es un tema que da mucho para hablar y en general la orientación y la identidad es un tema tabú y que a pesar de que estamos avanzando cada vez más, todavía esto no termina de dejar de ser un tabú. Y este focus lo único que queremos es visibilizar diferentes sexualidades siempre desde absoluto respeto a los demás participantes. Y en concreto, hoy en Tabú nos hemos centrado en estos dos aspectos, la bisexualidad y la pansexualidad, que son dos realidades que a menudo se dejan de lado dentro del colectivo y que se confunden o se tienen ideas erróneas acerca de ello. Y entonces, la primera pregunta con la que queríamos empezar es que conoceros un poco mejor a todos vosotros y que nos dijeseis con qué nombre, género y orientación os identificáis para que estéis lo cómodos posible. ¿Alguien quiere empezar? Yo. Bueno, mis pronombres son she, her. Mi nombre es Isabela. Y bueno, tengo dos orientaciones, la sexualidad y la romántica. Sexual soy pansexual, pero romántica soy birromántica, así que... Muchas gracias. Darko, Mario. Pues, Dale, Mario. vale. Eh, bueno, mi nombre es Mario. Yo soy bisexual. Mis pronombres él y birromántico. Yo soy Darko, utilizo pronombre neutro femenino, ella o ella. Soy una persona no binaria y soy pansexual y panromántico. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Pensáis que a día de hoy hablar de la orientación sexual es todavía un tabú? Yo sinceramente creo que sigue siendo bastante un tabú. Es más que nada de mi experiencia, pues como latinoamericana y eso, o al menos en Colombia, que sí es un tabú bastante grande, al menos en las instituciones, porque yo afortunadamente he tenido la experiencia que muchos de mis amigos pues me aceptan y eso. Yo coincido en ese sentido. También creo que sigue siendo un tabú, a pesar de que poco a poco, y sobre todo en las zonas capitales y demás, hay eh, pues una apertura un poco más amplia. Creo que por lo general, incluso en estos mismos espacios, en estas mismas sociedades, sigue siendo un tema bastante tabú, sobre todo a lo que no, a lo que se sale de la norma, ¿no? O sea, más allá de lo heterosexual e incluso un poco lo homosexual, usualmente todo lo que está dentro del espectro suele ser más ignorado o incluso es lo que genera mucho más tabú. Entonces yo creo que está muy latente todavía y creo que así es un poco universalmente. Yo discrepo un poquillo porque sí que pienso que con respecto a todo el abanico de orientaciones, bueno, siempre ha habido la heterosexualidad obligatoria, ¿no? El asumir que cualquier persona es heterosexual. Y creo que está habiendo un comienzo ahora, sobre todo en grandes ciudades y dentro del movimiento, a haber una homosexualidad obligatoria, que afecta sobre todo a personas no monosexuales, no hetero u homo, ya que se asume que nuestra atracción es solo hacia un género, ¿no? Entonces sí que siento que el tabú con respecto a a la heterosexualidad, nunca ha habido tabú, con respecto a la homosexualidad está dejando de haber ese tipo de tabú, pero sigue habiendo mucho pues, para las personas plurisexuales. Muchas gracias. Como ya sabéis todos los participantes, en este focus vamos a tratar sobre todo el tema de la bisexualidad y la pansexualidad, aunque en ningún caso nos limitamos a solo ellos y toda experiencia y comentarios bien recibido. Pero muchas veces estos dos términos se confunden o incluso en función de la persona puede tener una ligera matización o percepción. Así que desde vuestro punto de vista individual de cada uno, ¿qué diferencias considerarías que hay entre estas dos orientaciones? Principalmente que pansexual hasta mi experiencia, es que es obligatoriamente hacia todos los géneros y a la ausencia de género. Mientras que bisexual, pues es a dos o más géneros, puede ser posiblemente inclusive a todos. Y realmente
también coincido con esa definición y sobre todo también con base en mi experiencia. Totalmente es ese sentido. O sea, la pansexualidad abarca todavía más todas las expresiones de género, todas las identidades, pero sin importar realmente la identidad. O sea, es una cosa bastante abierta. Y en la bisexualidad puede ser 2 o más géneros, pero incluso en ese parámetro, en esa sombrilla, eh, está la atracción, donde el género y la expresión de género sí es un factor que atrae, sea cual sea el género, pero sí es un factor que atrae. Y siento un poco que en la pansexualidad a veces no es necesario que eso permee. O sea, es una cuestión mucho más abierta, mucho más eh, como del valor de la persona, como esto, ¿no? A veces escuchaba como que la pansexualidad es que te enamoras de la persona más allá de lo que sea esa persona a nivel de identidad sexual. Entonces creo que es un poco como eso lo que... Sí, yo en cuanto a definiciones, yo huyo un poco de la de enamorarse de las personas porque al final estamos hablando de orientación sexual, ¿no? Y cuando tú hablas de enamorarte de las personas, hablamos más del romántico, ¿no? De ser una persona panromántica. Yo para mí, la gran diferencia, bueno, me gustaría incluir otras 2 plurisexualidades y explicar un poco el abanico de las 4, porque las otras 2 están también bastante invisibilizadas. Para mí la pansexualidad es atracción independientemente del género, es decir, que el género de la otra persona no es un factor determinante en la atracción, lo puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Como comentaba Mario, la expresión de género, la estética, el conocer a la otra persona y tener gustos afines. Hay un gran abanico, pero su género no es un factor determinante. Luego estaría la omnisexualidad, que es atracción por todos los géneros, con cierta variación, es decir, te pueden atraer más unos géneros que otros. La bisexualidad, que es atracción por tu propio género y otros géneros, que ahí para mí se le da un valor al propio género, que es para mí el gran diferenciador entre la pansexualidad y la bisexualidad, ¿no? Porque la bisexualidad, según el manifiesto de 1990, es la atracción por tu propio género y otros géneros. Por lo tanto, ya estás analizando tu propio género y a mí como persona no binaria no me interesa en el constructo social de mi orientación sexual, no me interesa analizar mi propio género, ¿no? Y luego estaría la polisexualidad, que es atracción por varios géneros, pero no por todos. Me parece importante como todo este análisis porque son pequeñas diferencias dentro de lo que son las plurisexualidades, de atracciones a más de un género, y que el factor determinante es muy personal y puede ser muy pequeño, pero puede ser un factor muy determinante, ¿no? Por ejemplo, Isabela comentaba antes lo de la ausencia de género. Atracción por todos los géneros o atracción por mi género y otros géneros dejaría fuera a personas a género dentro de esta definición, ¿no? Luego también algo que me parece muy importante a nivel sociológico de las etiquetas es que cada persona tenemos una definición y que las definiciones no son transfobas, no son tal, ¿no? Y es importante porque muchas veces se define la bisexualidad como atracción por los 2 géneros, ¿no? Y digo, bueno, pues si hay alguna persona que lo vive así, respetemos también su etiqueta porque a lo mejor no conoce más géneros. Y, y creo que hay un problema también a nivel del tema de géneros, que al menos yo vivo en Madrid, España. Aquí tenemos muy pocos géneros. Es decir, tenemos hombre-mujer y luego tenemos el paraguas no binario, dentro del cual hay muchas identidades. Pero hay culturas en las que hay más géneros. Y entonces estas etiquetas de poli, omni, bi, pan pueden ser más útiles en estas culturas, puesto que hay más géneros y entonces se puede entender que te atraigan las muses, los hombres y las personas no binarias, pero que no te atraigan los hombres o el que me haya dejado, ¿no? Se ve, lo que pasa es que como vivimos en una sociedad muy binaria de solo hombre-mujer o personas no binarias dentro de un mismo paraguas,
pues creo que es complicado para la sociedad entender. Y perdón que hablo mucho. No, no, muchas gracias. Vale, ¿y cuáles son entonces los elementos que hacen que estas dos orientaciones sean semejantes? O sea, yo, o sea, en mi experiencia, yo he visto que las dos orientaciones son similares en cuanto a que van dirigidas hacia más de dos géneros, a que van a una cantidad plural de géneros. Sí, incluyendo también el género propio de la misma persona que es la que se siente atraída, que es algo que considero que debe ser determinante y que, pues, mientras más avances se logran, ya se deben reevaluar todas las sexualidades e intentar formar mejores etiquetas. Sí, yo de acuerdo con Isabela. Al final el factor común es atracción a más de un género. Yo también. Estupendo. En nuestra sociedad nuestra sociedad está llena de todo tipo de estereotipos y consideramos que son muy dañinos, pero que también a veces es necesario señalar qué son estereotipos porque se queda al final y la gente llega a un punto donde no lo tiene claro y asocia el estereotipo a la persona, a la orientación. Entonces, por ello es necesario destacarlos. En ese sentido, ¿qué estereotipos creéis que hay relacionados, en este caso, con la bisexualidad? O sea, con con las plurisexuales casi siempre, o sea, con la pansexualidad está el mito, no sé si se puede considerar estereotipo, porque somos una sexualidad bastante nueva, puedo decir, que se está dando a conocer recientemente. Sí, sí, que básicamente que nos sentimos atraídos hacia cualquier cosa, tipo animales, cuerpos, todo eso. O sea, cuando ese es un término, una definición bastante dañina, que solamente causa daño, que solamente y se funda en la ignorancia. Y la bisexualidad, el estereotipo que más he escuchado ha sido el de que siempre buscan tríos o de que solamente están confundidos. Todos esos estereotipos y mitos solamente están basados en la ignorancia, desafortunadamente. Sí, coincido. O sea, creo que a final de cuentas los estereotipos más marcados con respecto a las plurisexualidades vienen desde creencias del sistema heteropatriarcal en el que estamos todos inmersos, ¿no? A final de cuentas. Creo que tiene que ver con una idea de que tiene que ver todavía con la concepción binaria de la identidad sexual, de la experiencia sexual, de la expresión sexual. A final de cuentas, todo tiene que ver con una cosa tiene que ser blanco o negro, tiene que ser hombres o mujeres, tiene que ser de tal manera que algo que se salga de esa norma usualmente es visto como, pues, tanto una confusión o como una mentira o como algo que simplemente resta la complejidad real del asunto de la sexualidad. Creo que también pues tiene que ver mucho el machismo, la misoginia, todas estas creencias tan arraigadas de los sistemas sociales, pues puesto que, por ejemplo, un hombre, en mi experiencia, como un hombre cisgénero, que es bisexual, la cosa más común es que me digan que no soy bisexual, sino que estoy confundido y que solo es una etapa o que solo es una fase y que después voy a caer en la homosexualidad, porque ahí sí, o sea, cuando eres un hombre cisgénero y dice, a mí me gustan otros hombres, no hay manera para la sociedad que les entre en la cabeza que también les pueden gustar las mujeres u otro tipo de identidades, ¿no? A final de cuentas, si eres un hombre y te atraen los hombres, a final de cuentas vas a ser homosexual. Entonces creo que tiene que ver con todas estas creencias que son altamente pues, machistas y misóginas y que están muy limitadas en la percepción de lo que realmente significa pues, la experiencia del ser humano a final de cuentas. Yo bastante de acuerdo con lo que han dicho, poco más que añadir, solo que, bueno, a lo mejor me meto un poco en un fregado, pero a mí me gusta mucho meterme Adelante. en fregados. Creo que
gran parte de este problema lo ha tenido la religión, concretamente la católica, ¿no? Porque en otras culturas y otras religiones sí que se permite no solo tener sexo, mantener relaciones sexuales con diferentes personas independientemente de su género, o incluso el tener más de una pareja, ¿no? Que es algo, pues... hay muchos estereotipos también que además creo que desde colectivos bisexuales, pansexuales y demás intentamos huir, y creo que también es un error, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona bisexual es viciosa. Y decimos, no, no es viciosa. Bueno, es que a lo mejor lo es y no pasa nada por serlo, ¿no? Creo que debemos de empezar a tener otro tipo de discurso y a decir, pues habrá bisexuales que será una etapa y no pasa nada, porque las orientaciones y la sexualidad de las personas fluye y puede cambiar a lo largo de los años, y todos son etapas, porque al final el ser humano vive por etapas, y puede haber personas bisexuales viciosas, personas bisexuales a las que le gustan los tríos y demás. Yo creo que el gran problema es generalizar o el asumir que por ser de una etiqueta, tener una orientación, tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? A mí me gusta un poco salirme de esa norma y decir bueno, pues que habrá gente que sí y habrá gente que no, y no pasa absolutamente nada. Que yo creo que es el gran tabú este que comentábamos al principio, ¿no? El gran tabú es no poder vivir la sexualidad de una manera libre y abierta. Muchas Bueno, gracias. Sí. gracias. Ya hemos hablado de estos estereotipos existentes respecto a la bisexualidad y la pansexualidad, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Estas realidades no suelen estar representadas ni en películas ni en series. ¿Creéis que sería importante que se incluyeran? Sí, creo que sería importante que se incluyeran, pero que tampoco, o sea, pero que tampoco todo el personaje termine centrándose en eso. Ya he visto varias personas, tanto en caricaturas como en series, películas y eso, que el personaje no, o sea, no anda gritando a los cuatro vientos que es bisexual o que es pansexual o lo que sea. Ah, un claro ejemplo puedo decir que es Star contra las fuerzas del mal. O sea, que yo recuerdo que en un capítulo se enamoró de una chica y eso. Ella no anda gritando que es pansexual ni nada, es más, en casi todas las series se creía que era hetero. Entonces, como que esa clase de inclusión sí me parece buena. Y yo coincido que debe haber representación y una buena representación, ¿no? Al final de cuentas, en varios espacios, en los medios, en varios proyectos, cuando han aparecido este tipo de personajes que tienen una plurisexualidad, usualmente terminan siendo de alguna manera representados o puestos como un eje, por ejemplo, en la bisexualidad. Usualmente el personaje bisexual es este ente vicioso que usualmente termina engañando a su pareja o que eventualmente termina, no sé, siendo el villano de la película. O sea, varios villanos incluso son como canónicamente bisexuales. Entonces, pues a veces es una tendencia a que estos personajes transiten como en ejes negativos para sus tramas, ¿no? Y a final de cuentas creo que se necesita una representación y está bien que existan esos personajes, pero también necesitamos, y lo vemos porque cada vez en Internet puedes observar cuánta parte de la comunidad exige y busca y donde no busca lo arma para tener una representación o una identificación en los programas o en las películas que observa. Entonces creo que sí es muy necesario y es necesario que sea una representación que, claro, también como recalcaba Isabela, que no sea nada más una representación que solo se centre en el eje de su sexualidad, o sea, que su sexualidad sea una parte asumida del personaje, que se entienda, que incluso se pueda verbalizar, porque incluso también el decir las cosas, el verbalizarlas, las visibiliza, no solo para las personas que vivimos en estas condiciones, sino para que otras personas que no están familiarizadas con estas condiciones sepan que existe, las entienda y que a final de cuentas, pues poco a poco las vaya aceptando. Creo que a final de cuentas los medios, la cultura, el arte, tiende mucho a tener un poder y una repercusión con las personas. Entonces, es definitivamente esa es su vena. Entonces,
Entonces creo que sería bastante importante que siguieran existiendo y que existieran y cada vez más. Yo digo, eso, además la vida real es así. O sea, habemos tantas personas tan distintas que quedarnos nada más en las mismas versiones de esas personas, pues parece un poco irreal. Sí, yo bastante en la línea, porque al final yo soy muy de la frase esta de lo que no se menciona parece que no existe, ¿no? Sí que creo que ha habido un retroceso, porque, vamos, no sé qué edades tenéis, pero creo que os saco unos cuantos años. Yo me acuerdo de series de hace 15, 20 años en las que había personajes bisexuales y se nombraba y se visibilizaba que eran bisexuales. Sí que es cierto que hace 10 años eso ha bajado y ahora se está empezando a visibilizar más. Sí que es cierto que yo pido como dos cosas, ¿no? Me parece bien que salgan y que se visibilice, porque creo que es necesario, sobre todo para la infancia y la juventud, pero con dos pequeños matices. El primero es que sea algo real y que no esté basado en estereotipos ni prejuicios, ¿no? Es un poco lo que comentaba Mario Entonces estoy ocupada, porfa. de la bisexualidad, pues que no salgan personas viciosas y demás, todo eso que decíamos de los estereotipos, porque ya hay alguna serie en la que ha aparecido algún personaje pansexual y luego en redes se lía, porque en redes se lía siempre, sobre todo Twitter. Entonces, que se defina bien y que puedan coexistir. Mira, a mí me parece importante la coexistencia de personajes bi y pan dentro de una misma serie. Porque si no, si solo salen personajes bisexuales, las personas pansexuales nos vamos a sentir que no nos están visibilizando y al revés, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, no sé si conocéis el concepto de queerbaiting, el reclamo queer, el reclamo LGTBI, que no lo hagan para eso. Porque no es la primera vez que nos encontramos películas o series que nos dicen no, va a haber un personaje LGTB y al final son dos lesbianas con un hijo en 10 segundos de toda una película de hora y media, 3 horas. ¿Sabes? Tampoco quiero eso. Es decir, quiero, pues lo que decía Isabela, ¿no? Una trama, a mí me gusta mucho poner de ejemplo Euforia, la serie Euforia, porque va de una chica trans, pero su vida no se centra en que es trans. Pues lo mismo, pero con las orientaciones sexuales, ¿no? El no centrar, que es un poco lo que decían, el que es que mi vida no se centra en que yo sea pansexual, pues un poco de equiparar, ¿no? A la realidad. Entonces, claro, es importante no solo la representación, sino que sea una representación correcta de la realidad y que no volvamos a los estereotipos, no limitemos a los personajes y que estos no se definan únicamente por su orientación, porque las personas son complejas y las personas con estas orientaciones son igual de complejas que cualquier otra persona. También hemos visto que en la sociedad hay un movimiento recientemente, sobre todo en algunos sectores, que defienden la idea de que ya todo está conseguido, de que se quejan si ya no hay ningún tipo de discriminación. Entonces, nosotros no consideramos que sea algo real y queríamos preguntaros a vosotros si os habéis sentido juzgados por ser abiertos y expresar vuestra orientación con libertad. Pues sí, desafortunadamente sí, yo recuerdo que pues, hace un año y a día de hoy aún hay ciertos problemas ahí con mi familia, pues por mi sexualidad, que ellos en sí no lo saben, todos solamente saben que soy bisexual, porque pues así facilito más las cosas y no tengo tantos problemas. Sí, pues yo como menor de edad aún no tengo cierta independencia, así que prefiero mejor hacer el viaje un poco más fácil, un poco más ameno. Sí, pues un poco en la misma línea. Digo, afortunadamente he tenido pues, la fortuna de vivir en una familia o en un hogar donde he sido bastante aceptado durante toda mi vida de cualquier decisión que he tomado. Por un lado, desafortunadamente, pues no es así, obviamente, en todos los espacios en los que convivo. Usualmente en la escuela o en el trabajo o en cualquier lugar siempre sale algún comentario que si bien no es directamente como para
dañarme, o bueno, quiero creer que no es necesariamente para eso, pues sí sale en las conversaciones como ideas en las que señalan mi sexualidad como algo que, pues que no es válido, o que al final de cuentas solamente soy una persona como que o quiere llamar la atención, o que pues está confundido nuevamente como estas mismas cosas. Incluso lo que más me ha costado sobre todo es como decirlo abiertamente, porque sé que siempre que lo digo abiertamente, ah, estoy acostumbrado a recibir algún tipo de como de mirada, o como algún tipo de sensación, que a final de cuentas es entender que esta persona no aprecia esa instancia de mi vida, o esa cuestión. O sea, siempre hay algo que me hace sentir un poco menos por decirlo, e incluso a veces me he sentido como culpable por decirlo, y a veces pues ha sido toda una cuestión que he tenido que trabajar conmigo mismo. Y bueno, afortunadamente poco a poco estoy más tranquilo al respecto. Pero sí, porque incluso estoy yo rodeado de muchas personas LGBTs durante toda mi vida, durante todos mis espacios, e incluso en la misma comunidad he recibido ese tipo de cosas, ¿no? A veces el rechazo se piensa que podría llegar más directamente como de la heterosexualidad, que sí, no vamos a negar que no, pero también a veces en varios espacios de la comunidad, usualmente también llegan este tipo de cosas. Entonces a veces es un terreno en donde no sé hacia dónde hacerme para encontrar un apoyo o un camino. Digo, afortunadamente también he encontrado personas que sí lo hacen, y es ahí donde voy y no me desprendo, porque pues eso me hace sentir bien. En un espacio donde te puedes desarrollar abiertamente y sin ningún tipo de prejuicio, creo que es lo más adecuado, pero sí, ¿qué ha pasado? Y bueno, yo con respecto al tema este, creo que al final la discriminación se hace en función del privilegio que se tiene, ¿no? Aquí en España, cuando se consiguió la ley de matrimonio igualitario, sobre todo hombres gays y mujeres lesbianas dijeron, ya está todo conseguido. Y se olvidaron del resto de letras, ¿no? Pues de las personas bisexuales, pansexuales, de las personas trans. Es, al final, entendiéndolo desde el punto de vista sociológico, al final creo que las personas homosexuales lo que han intentado es adaptarse y sobrevivir también a un mundo cis heteropatriarcal, pero lo han hecho adaptando y asumiendo los roles y estereotipos de las parejas heterosexuales, que es algo que sociológicamente se puede ver bastante, ¿no? Porque se replican las situaciones. Yo a nivel de discriminación, bueno, es que sufro doble discriminación por persona no binaria y por persona pansexual. Como decía Mario, yo sí que suena un poco mal decirlo, yo he recibido más ataques de dentro del colectivo que de fuera del colectivo. Porque las personas heterosexuales, como no conocen nada, pues el poder que tienen de discriminación se basa en el desconocimiento. Pero tú cuando le explicas qué es la pansexualidad te dicen, ah, vale, y ahí se queda. Y pueden elegir si seguir discriminando o no. El problema dentro del propio colectivo es que les das una definición y te dicen, no, esa no es la definición. Y te increpan y te discriminan diciéndote que no existes, que tu etiqueta invisibiliza o que discrimina a otras etiquetas, cuando eso realmente no es cierto. No es cierto y no hay hechos demostrables de que si yo saco una bandera pansexual, desaparece la bisexual que hay al lado. No existe. Entonces, al final es el propio colectivo el que está asumiendo los roles del cis heteropatriarcado y está replicándolos, discriminando a otras orientaciones o identidades más invisibilizadas o más vulnerables, ¿no? Creo que es un gran problema que se tienen que trabajar, porque al final pues es lo mismo que personas blancas que nos han educado como personas blancas y discriminamos a personas racializadas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Creo que hay que asumir en algún momento los privilegios que tenemos, callarnos y escuchar. Y el problema del colectivo LGTB es que no suele callar y no suele escuchar al resto de siglas. Sí, desafortunadamente ese es un problema que yo ya he visto varias veces de la comunidad.
de que terminan tachando de transfobia, bifobia, homofobia, algo que no tiene nada que ver. O sea, si son parte de la comunidad de los memes o del game, me imagino que saben el chiste de confundir a Link con Zelda. Entonces, pues, básicamente o sea, recuerdo que un artista publicó algo sobre ese chiste y pues la cantidad de odio que le cayó por parte de la comunidad trans. Ese día fue que me tocó regañar, o sea, regañar a 3, 4 amigos, pues porque no es transfobia, era solamente un chiste que no tenía nada que ver. Entonces, a veces me parece que la comunidad LGBT en general, a veces sí es un poco de cristal, puedo decir, a veces, y no, que a veces es un poco delicada. Y no la culpo, o sea, de tanto odio que ha pasado, que hemos pasado como comunidad, pues a veces nos podemos ir a la defensiva y eso. Hombre, a mí es que me han amenazado de muerte, ¿eh? Por definirme como pansexual en redes y lo he denunciado. Es decir, porque yo soy una persona muy echada para adelante y yo he salido en bastantes medios de comunicación y audiovisuales pues haciendo vídeos, explicando lo que es la pansexualidad y a mí por redes, sobre todo por Twitter, que al final es la peor de todas, mucha mierda y muchas hostias. Y de tener que silenciar y bloquear. Creo que tengo bloqueada más gente de la gente a la que sigo de verdad. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste que dentro del propio colectivo nos permitamos discriminar a otras realidades porque no las entendemos o no las comprendemos, ¿no? Creo que, bueno, al final lo que hace falta es educación. Entonces, Sí, educación y principalmente respeto y tolerancia. Sí, sí. hemos hablado que hay muchas dificultades, muchos problemas, pero ¿por qué creéis que a pesar de todos estos factores y que sería más sencillo ser invisible porque es importante darse a ver? ¿Cómo? Que a pesar de lo difícil que puede ser muchas veces ser visible, ¿por qué es importante? Uf, yo diría que sobre todo por algo que me parece básico y algo por lo que yo soy visible a pesar de todo, es por ser referente. Porque yo me he criado en una sociedad en la que no había ninguna persona pansexual. Y yo me dedico a la educación, yo me dedico a dar charlas y cuando tú te visibilizas se transmite mucho, ¿no? No es lo mismo hablar de conceptos teóricos que conocer a personas bisexuales, conocer a personas trans, no es lo mismo. Entonces creo que es importante por ese lado y sobre todo por la parte de la educación, ¿no? Porque cuando tú eres visible acabas normalizando, odio esa palabra, porque al final que es normal, ¿no? Pero entendiéndolo socialmente, dentro de la normatividad, el hacerte visible da a entender a la gente de que existe un abanico más allá del blanco y negro ese que decía Mario, ¿no? Que existe una gama de colores y que da igual en qué punto estés tú, que puedes encontrar tu etiqueta y que todas las etiquetas son válidas. Y yo pienso exactamente igual. O sea, creo que a final de cuentas, visibilizar da pie a que exista, ¿no? Y a que a pesar de cualquier otra cosa, existe el referente, existan las personas que, incluso yo desde que más abiertamente he expresado mi sexualidad, incluso en redes y estas cosas, muchas veces, muchas personas me han acercado y me han dicho, no, pues yo me siento exactamente igual, yo creo que estoy así, pero tengo tales problemas. Entonces, a final de cuentas, sirve como un motor y como un estímulo para otras personas para entender que esta es una realidad, que existe, existimos aquí y que quien se sienta, pues a final de cuentas, identificada y con eso, a final de cuentas puede entender que sí hay alguien más en el mundo que existe en esa realidad y que pues todas esas cosas que se han dicho durante tantos años, que les han dicho durante tantos años, no necesariamente son una realidad. Al final de cuentas, lo real es que existes y lo real es que hay gente como tú que existe también allá afuera y que te puede apoyar y que te puede
hacer el camino un poco más fácil. Creo que si yo también hubiera tenido referentes o personas que yo conociera de primera mano o en los medios, hablando de la representación que hace rato mencionábamos, hubiera sido más sencillo para mí decir quién soy o entender quién soy. Y creo que mientras más se visibilice y mientras más se nombre y mientras más se explique, pues la gente podrá tener más acceso a ser quien verdaderamente son. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Por eso creo que por el boom del internet y eso ya es que ya muchas personas han logrado definirse quiénes son, encontrarse a sí mismos, encontrarse a sí mismas como personas y finalmente lograr ser más felices. Creo que por eso mismo es que ya hay muchas personas que le echan la culpa al internet y yo como no tanto le echo la culpa, sino que le agradezco. Porque es como yo he conocido gente trans, gente bi, gente pan, gente homo, y más hay que incluso eran de otros países y podía escuchar sus experiencias. Pero es que el problema está en pensar que Internet es el problema. El problema está en el uso que se le da a Internet y quién se lo da. Eso sí, Internet es la panacea de la información. Es sí. tu labor decidir cómo usas la información y cómo lo manejas, ¿no? Sí. Un claro ejemplo de eso es en Facebook, que ahí prácticamente casi no hay mucha representación, que ahí es más para gente más conservadora y eso. Después está Twitter, que causa problemas, Reddit, que pues está ahí, y Tumblr, que es muy liberal. Es como que cada persona busca ahí a los suyos y ya. Pues muchas gracias a todos por participar y consideramos que ha sido una charla muy enriquecedora tanto para nosotros como para todas las personas que puedan vernos después y hemos podido darnos cuenta que hay diferentes formas de ver las sexualidades, que ni siquiera una palabra tiene que tener un significado fijo, sino que cada persona debe apegarse a ella y coger de ella lo que mejor le viene bien y que no es nada fijo y que sobre todo importante sobre estas realidades es hablar de ellas y poder visibilizarlas, porque en la sexualidad en ningún caso debe ser un tabú. Así que muchas gracias a todos.